información de último momento que desarrolla ya mismo Alejandra Loucau con el avance justamente de la ofensiva israelí. ¿Qué tal, Ale? Muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, anticipábamos el día de ayer cómo las tropas israelíes ya estaban ingresando en la parte sur de la Franja de Gaza y en las últimas horas se confirmó que ingresaron también distintos tanques, cientos de tanques israelíes en la Franja de Gaza, lo cual ya empieza a convertir a este sector del enclave en un punto muy álgido. O sea, no solamente los bombardeos, sino también además el ingreso de tropas terrestres y los tanques que ingresan en el sur del enclave, que recordemos era el espacio seguro, ¿no?, para los refugiados que, bueno, trataban de justamente resguardarse de las bombas que caían en el norte y del ingreso de tropas en el norte. Justamente se refugiaban en el sur por indicaciones de Israel. Entonces, el planteo es a dónde se refugian en este momento los miles y miles de habitantes que tratan de huir de las bombas y los ataques que justamente ejecuta Israel en el enclave. Bueno, este es el planteo humanitario central, que no hay lugar seguro en Gaza. Y si te parece, vamos a compartir una declaración del secretario general de la ONU en este sentido. El secretario general plantea justamente la preocupación de que no haya lugares para refugiarse de parte de los palestinos, y también recordar que la Franja de Gaza está bloqueada, no pueden huir a ningún país cercano. Entonces, por esto es que Antonio Guterres, justamente el secretario general de la ONU, planteaba lo siguiente: se necesita un flujo de ayuda humanitaria sostenido y sin obstáculos para satisfacer las necesidades de la gente en toda la franja. Para las personas a las que se ha ordenado evacuar, y ahí decíamos, no hay ningún lugar seguro al que ir y muy poco con que sobrevivir. Claro, las personas que salen por los corredores, ¿dónde van? ¿A territorio israelí? No pueden salir. No hay manera de salir. No hay manera de salir del enclave. Los que estaban en el norte se trasladaron al sur. Hablamos de 1,9 millones justamente desplazados palestinos, gazatíes, que se fueron del norte al sur y que ahora no pueden volver al norte, y que además tampoco pueden refugiarse en algunos lugares en el sur, también porque están siendo bombardeados campos de refugiados, hospitales, y esto hace la situación cada vez más grave. Si te parece, vamos a pasar al tema rehenes. A ver. Lo que sucedió es que Israel confirmó que 15 de los 137 rehenes que quedan, ¿no? Recordemos que había 240, algunos fueron intercambiados en el momento de la tregua. Bueno, de ese grupo, 15 dice Israel que han fallecido. De los 137 rehenes israelíes de doble nacionalidad y algunos extranjeros, de esos 137, 15 fallecieron. Es decir, que restan 122 personas todavía en condición de rehenes, en condición de secuestro. Exactamente. Claro. Quedan 122 rehenes. De ellos, dice Israel que hay 2 niños, uno de 4 años y uno de 10 meses. Y también recordar esto, que Israel se retiró de las negociaciones y además que jamás manifestó el día de ayer que no iba a liberar ningún rehén más hasta el final de la guerra. ¿Y qué pasa en Cisjordania? Porque en Cisjordania también comenzamos a hablar la semana pasada, ¿no?, a raíz de algunas situaciones de ofensiva sobre ese territorio. Claro, bueno, este es uno de los puntos más importantes, porque Cisjordania no es la Franja de Gaza y no está jamás gobernando. Entonces la pregunta es, ¿por qué Israel aumenta la ofensiva en Cisjordania si allí gobierna la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas? Bueno, en los últimos días se produjeron varias detenciones, 60 detenciones en 24 horas. Esto hay que decirlo, y de hecho se produjeron 2 muertos. Lo que dice Israel, dice son 2 combatientes, pero Al-Fatah, que es el partido que gobierna la Franja de Gaza de Mahmoud Abbas, dice sí, son parte de nuestro brazo armado, porque recordemos que Palestina no tiene ejército, no tiene fuerzas de defensa, y nosotros sí, dice, tenemos un brazo armado. Son parte de nuestro brazo armado, y por eso consideramos como una ofensiva
el hecho de que se ejerzan detenciones arbitrarias, porque la mayoría son sin proceso, ¿no? Detenciones arbitrarias en distintas redadas y que además se siga matando a nuestros habitantes. Así que aumenta también la tensión en Cisjordania, no solamente en la Franja de Gaza. Muchísimas gracias, Ale. Ahora